La Sudeste te acompaña a donde vayas. Te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo. ¿Viste cómo me tienen, no? Es viernes, che, y Marcelo es así, pero no porque sea malo, porque es ordenado. Estricto, todo prolijo. Estamos charlando acá porque nos agarraron, ¿viste? Cuando decían, no prendió la luz roja. Nos agarraron charlando. Está con nosotros Gustavo Romero de Armida. Me perdí la primera charla, el segundo encuentro en realidad, que vino Mariana, me parece. El segundo vino Mariana. Claro. El primero vine yo, Mariana, y ahora de vuelta. Y bueno, en realidad nunca había podido charlar con vos, había un solo encuentro preparatorio. Charlamos a veces, pero sí, extraoficialmente. En otro ámbito. En otro ambiente. Sí, Copa de por medio a veces también. A veces. En realidad te perdiste los 2 o 3, tuviste muchos días de descanso. Claro. ¿Me lo va a reprochar? Sí. No, te estoy diciendo que no fue uno, fueron como 3. Cuando los presentamos acá, que vinieron los dos juntos, estaba. Después vino una vez cada uno. Claro. Ah, bien. Entonces, yo no sé todavía cómo se hace la masa madre. Yo tampoco. Y dicen que este hombre es especialista en masa madre. Hemos probado. Así dicen que dicen. La gente miente a veces, A pero veces, capaz que esta vez no. Pueblo chico. Sí, se inventan Todos te historias. señalan con el dedo. Se exagera. Bueno, a mí me señalan por la masa madre. El negro, dicen. El negro. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, bromas aparte, Gustavo, Bueno. en serio. Masa madre, cada vez se escucha más de esto. Sí, cada vez se escucha más. ¿Qué es la masa madre? ¿La masa que tiene hijos? Y la ¿Cómo? masa madre, bueno, en uno de los encuentros que te perdiste, Ah. hablamos un poquito de eso. Y bueno, la masa madre es un cultivo, tiene una historia muy larga, ¿viste? Y dicen que los egipcios fueron los que la descubrieron. Ajá. Hay una anécdota, una leyenda, dice la leyenda, que bueno, un día estaba el cocinero del faraón, ¿viste? Haciendo panes, porque ya se hacían algún tipo de pan, por supuesto con otro formato diferente de lo que conocemos ahora. Y en eso de que termina su labor se da cuenta que había quedado un trozo de masa que iba a ser el motivo para que lo mandaran a matar, porque sí. no se podía desperdiciar nada, Claro. menos comida. Entonces el cocinero, panadero, escondió ese pedazo de masa en algún lugar y al otro día cuando fue a trabajar se encontró con que esa masa había cambiado de forma, había fermentado y había como leudado. Ujú. Para ellos era toda una novedad, pero para seguir escondiéndola hizo de vuelta el amasijo, la masa, la nueva masa para el pan de ese día y la tiró ahí y dijo, acá no se va a dar cuenta nadie. Pero se dieron cuenta porque cuando pasaron las horas que había que darle de tiempo para que reposara la masa, ese pan salió diferente, salió inflado. Entonces ahí descubrieron que la fermentación había generado ese aumento de volumen en el pan. ¿Y qué diferencia tiene esto con la masa común, la que conocemos masivamente? Bueno, la masa común tiene hoy, normalmente las panaderías hay muchas panaderías que trabajan con masa madre, hay muchas que trabajan con un sistema híbrido, que es una mezcla de las dos cosas, pero en general se trabaja con levaduras, digamos, industriales. Esas levaduras industriales aparecieron en el año 1800, 1900, mejor dicho, en el siglo XIX, en 1800, más o menos, en esa época, con la revolución industrial se inventó la levadura comercial y esa levadura comercial es la que dejó, digamos, fue desplazando la manera tradicional que se hacía el pan, que era con masa madre. ¿Por qué? Porque se descubrió que con eso se producía mucho más volumen, en menor tiempo, y bueno, y eso fue aumentando el uso. Perdóname, te voy a preguntar desde lo más básico, porque jamás en la vida amasé un pan. Venga nomás. Y entonces por ahí te voy a preguntar cosas que te parecerán básicas, pero No. ¿qué es la levadura? La levadura es un cultivo que, bueno, se genera industrialmente, se genera... ¿A partir de qué? A partir de levaduras salvajes que existen en los animales, en las plantas. ¿Es un animalito, un bichito? Es un honguito. Un hongo. Es un hongo unicelular. Que está en la naturaleza. Está en la naturaleza. Hasta en la piel tenemos levaduras. O sea, no es la Júrame. levadura... Claro, sí, te lo juro.
Te lo tengo que creer entonces. Sí, sí, créemelo. Bueno, a partir de eso, bueno, con un proceso industrial se multiplica eso y se hace con otros compuestos químicos, se hace la levadura, digamos, comercial. Pero O la sea, yo levadura... pongo un poquito de esa levadura que tenés vos, Sí, masa, sí, sí. eso se llama masa madre. La masa madre. ¿Eso se va reproduciendo? Como... Eso se va reproduciendo, porque la masa madre es un cultivo natural Sí. que se produce a partir de mezclar harina y agua. Eso se deja fermentar, bueno, hay todo un procedimiento que después lo voy a explicar para el que tenga ganas de entretenerse este fin de semana. Ahora que vamos a empezar a la época de otoño, invierno. Dan más está ganas de cocinar. Claro, entonces si vamos practicando desde ahora, vamos a lograr tener una masa madre. Se mezcla la harina y el agua, se deja fermentar un cierto tiempo y a partir de que ese cultivo ya digamos, inició la actividad, ya se puede usar como levadura. En vez de usar la levadura comercial, uno puede usar ese cultivo como levadura. Por supuesto que las proporciones que se utilizan de masa madre en una receta de pan son mucho mayores que las que se utiliza de levadura comercial. Y vos después dejás un pedacito de un par de Claro, partecitas sí. para que al día después tengas más otra vez Exactamente. levadura. Nosotros todos los días alimentamos esa masa madre, a veces se le llama alimento, ¿Cómo la a veces alimentás? se le llama como refresco. ¿Qué le das de Lo que comer? le damos de comer. Porque ese cultivo, esa mezcla de harina y agua que se generó, digamos, donde se formó ese cultivo, ahí conviven las levaduras salvajes que te decía recién y unas bacterias que se llaman lactobacilos. Tienen nombres medios raros, pero bueno, es muy común escuchar la palabra lactobacilo. Es más difícil el nombre de la levadura. Le podés poner nombres vos, si Claro. querés, Martita, Juan Bueno, Carlos. yo a mi masa madre le tienen nombre femenino en general. Ah, mira, Sí, y porque sí. es la levadura. Claro. Entonces las chicas yo las alimento Las chicas. todas las tardecitas o a la mañana temprano, depende de lo que quiero lograr, y con agua y harina. En una proporción que yo fui... Hay una receta básica, pero después uno va buscando... Hay que ir probando. Claro, porque ¿qué pasa? Las levaduras, esos honguitos unicelulares, se alimentan de los azúcares que también están presentes en las harinas y en los alimentos, ¿no? De la misma harina, En las frutas, va- viste que hay fruta. Sí, tiene mucho. Entonces esas hongos se alimentan de esos azúcares, lo transforman en alcohol. Esa transformación en alcohol es lo que después le da volumen porque eso genera gas y eso le da volumen al pan. Y los lactobacilos se alimentan digamos, del desecho que generaron las misma bacterias, esos azúcares transformados, y generan el ácido láctico. O sea, es todo un círculo que Es se un cierra. círculo. Se claro. compensan uno con el otro. Es totalmente hacen una simbiosis, hacen una convivencia y en esa convivencia ¿qué hacen? Evitar que otros agentes exteriores, como otras bacterias y otros hongos, invadan ese cultivo y lo estropeen. Entonces, se ayudan mutuamente. Entonces, ¿por qué la panadería, la panificación en general, industrial, no usa esto? Y la panificación industrial no usa eso, digamos, la masa madre por una cuestión lógica, tiene que ver con la rentabilidad, que tiene que ver con los tiempos. Ah, es más lento esto. Claro, es mucho más lento, se necesita mucha... cuando un pan industrial, desde que se mezcló, se preparó la receta hasta que va al horno, a lo mejor en 2 horas ya lo estás, o un poquito más, depende del producto, ¿no? Lo estás metiendo en el horno, mientras que para hacer un pan de masa madre, yo arranqué antes de ayer alimentando la masa madre, ayer haciendo la amasada de la receta, poniéndolo a fermentar o leudar en la heladera, y recién esta mañana horneé el pan que arrancó hace 48 horas, Claro. 72 horas, Es depende. un proceso mucho más lento. Es un proceso mucho más Esa es lento. la desventaja, si se querés. Y la ventaja o lo bueno del del pan, de la masa madre. Lo bueno, lo ¿Por bueno qué? es muy bueno. A ver, ¿por qué? Y después quiero aclarar algo, porque si no me voy a convertir en el enemigo de los El panaderos. enemigo de los panaderos. No, porque nosotros también usamos para ciertas cosas levadura, obviamente. La industrial. Sí, hay ciertos productos que se hacen con levadura. Lo bueno del pan de masa madre es que ese cultivo del que hablábamos recién, hacen una predigestión de
de los compuestos de la receta, ¿no? La harina se fermenta. La palabra fermento no es una palabra que signifique algo feo, de sabor feo. No, hay cosas que están sobrefermentadas. Si vos dejás y una comida, claro, si vos dejás un comida, yogur fuera de la heladera, va a seguir fermentando, se va a pone convertir en un producto que no va a ser pero agradable. pero no siempre lo fermentado es feo. No, para nada. Bien. Entonces, esa predigestión nos ayuda a nosotros. O sea, todo lo que a nosotros nos cae pesado de los productos que tienen harina. Es porque tenemos que hacer lo que en claro, la masa las madre lo bacterias se hace. encargaron Claro. de hacernos un trabajo extra. Entonces cae más liviano ese Cae pan. más liviano. El ácido láctico que producen las bacterias, los lactobacilos, es el conservante natural que tienen los panes de masa madre. Entonces, todo es, digamos, naturalmente, pero por supuesto que hay que tener ciertos controles para que eso no se desmadre, ¿no? Entonces, el control de la temperatura, el tiempo de fermentación, todo eso hay que chequearlo. Ya me lo va complicando. Es más complicado. Yo ya me estaba entusiasmando, digo, vamos a hacer pan de masa Sí, madre, sí. pero es bastante complejo. Es más complicado, pero para mí es apasionante. ¿Y se puede hacer con esa masa madre solo Sí. pan o puedo hacer otros productos de panificación? Con una masa madre podés hacer hasta un pan. Mariana sabe hacer panqueques con masa madre. En vez de usar la harina, usar la masa madre. Entonces ya ese resultado final es mucho más digerible. El pan de masa madre tiene un sabor particular. ¿Lo podés saborizar también aparte del pan, ese pan? Bueno, industrialmente a veces algunos productos se utilizan, digamos, saborizantes. Te decía recién conservantes, se utilizan conservantes, Ahora, mejoradores. Pero en el masa madre es solo... Y no todos los días te sale el pan de la misma manera, porque al tener... y es a criterio de la masa madre. Ahora que empezaron las temperaturas a bajar un poquito, ahora estamos un poquito más atentos ¿por qué? Porque los tiempos se nos empiezan a descontrolar. Eso sucede 2 o 3 días. Después hasta que le tomás el... Claro, porque lo que antes para nosotros fermentaba en 12 horas, a lo mejor ahora tenemos que estar atentos que a las 7 horas ya está... Porque eso listo. se fermenta a temperatura ambiente. Se fermenta a temperatura ambiente hasta cierto momento y después pasa al frío. Bien, Y en el frío se ralentiza la fermentación y ahí está hasta el día siguiente, donde la masa madre, por supuesto, sigue trabajando y donde se generan los sabores, porque ese gas que generan las levaduras y ese ácido láctico que generan las bacterias, esa composición genera un sabor particular. Antes de ir a que me cuentes cómo se hace, Sí. ¿dónde aprendiste todo esto? Y ¿Estudiaste en una universidad? ¿Te No, enseñó no, alguien? no, me ¿Experimentaste? Un ¿Cómo? día escuché la palabra masa madre y dije, ¿qué es la masa madre? Y me puse a leer. Y me atrapó la historia de los egipcios, Claro. ¿no? Entraste por ahí. Claro, entré por ahí. Digo, mira vos, los egipcios desde hoy para atrás, hace 5.000 años, que ya venían amasando Con un esto. pan, que después los griegos mejoraron la técnica y los romanos se encargaron de hacerlo difundirla por todo el imperio, ¿no? Claro. Entonces, esa historia, que parece graciosa, me generó curiosidad. Después, como me vieron tan curioso y haciendo pruebas y qué sé yo, y un día me dijeron, no, pará, dejá de prueba. Dedicate. Andá, hacete un curso, aunque sea, para aprender mejor y dejá de llenarme el freezer de panes que a vos te gustarán, pero no Pero todos. me ocupa un montón de lugar. Claro, entonces ocupan un montón de lugares. Bueno, Entonces, ahí, por ejemplo, una oyente está diciendo ahora, supongamos, dice, che, ¿y este no me piensa enseñar cómo se hace una masa madre? Vos dijiste que iba a enseñar. Sí, por supuesto. Que no sos egoísta. No, para Vas a nada. compartir. Aparte, bueno, hoy viste que la información... Sí, circula por uno todo. Así la como vos lo viste en Claro, algún lugar. totalmente, sí, sí. ¿Y cómo hacemos? En pasos. En pasos. En pasos tenemos que tomar un recipiente que esté muy limpio. Que esté limpio no significa que lo tengamos que lavar con detergente, porque el detergente tiene bactericidas y esa bactericida a veces afecta digamos, a la vida de Detergente, digo, limpio, pero lo más natural posible. lo más natural posible. Si es posible, lo tenemos limpio de días anteriores, cosa que si hubo algún resto de algún detergente se evapora. biodegrade. Entonces, en ese recipiente, si es de vidrio es mejor. Lo importante es que sea transparente, puede ser plástico, un tupper.
uno incorpora en ese recipiente, para hacerlo más fácil, vamos a decir, 100 gramos de harina y 100 gramos de agua. Y 100 en gramos partes de agua iguales. aproximadamente, sí, en partes iguales. En partes iguales, y también uno se va dando cuenta con el tiempo que esas partes iguales no tienen que ser exactamente iguales, sino... No es como en la repostería No. que tiene que ser gramo a gramo. Exactamente. Eso a temperatura ambiente se deja hasta el día siguiente, más o menos que hayan pasado 24 horas. Se retira una parte de ese preparado. Pero vos lo amasás primero. Sí, haces- sí, lo mezclas. Lo Mezclas. mezclas y que quede por eso digo, aproximadamente partes iguales, pero tiene que quedar con la consistencia de un puré para un niño. Harina común. Harina, sí, sí es posible. A mí me gusta arrancar una masa madre, porque hemos perdido masa madre, después te voy a contar en algún otro momento alguna anécdota. Ah, Si es posible, por ejemplo, una harina de centeno es muy efectiva para iniciar una De centeno. de centeno. Bien. Si no, una harina integral y si no, una buena harina de blanca, De la mejor calidad fuerza, de de la trigo. mejor calidad. Bien. Si es orgánica es mejor. La mezclamos, nos queda La como un mezclamos, queda como un purecito. purecito. Ese purecito lo dejamos a temperatura, el frasco tapado, temperatura ambiente, tapado y no tan tapado, que tiene que respirar. Puede ser con una tela. Por una tela, puede ser, un gomín, para que no entre ningún bicho. No entre tierra Eso ni se deja bicho. hasta el día siguiente se retira la mitad de ese preparado y la alimentamos con, ahora, la mitad del día anterior, con 50 de harina y 50 de agua. Harina y agua nuevas. Nueva, sí. Sí. Retiramos la mitad de lo que teníamos y le incorporamos 50 gramos de harina y 50 gramos de... O sea, la mitad de lo que le habías puesto al día siguiente. Claro. Si empezamos con 100, ahora le ponemos Sí, porque 50. si nosotros retiramos la mitad, quiere decir que nos quedó, Claro. nos quedó más o menos 50 gramos de harina y 50 bien. gramos. Siempre tenemos que alimentarnos con más o menos con la misma cantidad de harina que suponemos que hay en el Ya frasco. sacado. Y ese procedimiento lo vamos haciendo durante 3, 4 días. Al cuarto día, quinto, a veces al tercero, depende de la calidad de la harina que utilicemos para arrancar. Vamos a empezar a ver que hay actividad. Y esa actividad no es que vamos a escuchar, que No hay están no es que movimiento. están de fiesta ahí adentro del claro, hay frasco. música. Vamos a empezar a ver que se forman burbujitas, Ajá. que empieza a crecer. Ahí está trabajando la levadura que ahí ya hay está en la- trabajando la levadura. Si eso no sucede al cuarto día, va a suceder al quinto, o va a suceder al sexto, o va a suceder al séptimo, Pero pero va a suceder. siempre va a suceder. Hay que tener paciencia. No hay posibilidad de que no suceda. Bien. Eso va a suceder. Siempre y cuando las condiciones de higiene y de cuidado Y de temperatura. sean de lo que explicamos antes. El cuándo es lo que depende de la temperatura. Sí, las temperaturas es muy importante. La temperatura ambiente tiene que estar alrededor de los 24 y 26 grados. Bien. Eso es más o menos la temperatura que son las condiciones ideales. Y son ¿no? las temperaturas que ponemos en nuestras casas, más o Claro, menos. son la temperatura ideal. Sí. Por ahí en verano es muy difícil arrancar con una masa madre porque hoy si no tenemos un aire acondicionado, Se te va. claro, tenemos 30 grados, 28 grados tenemos Bien. en el ambiente. Ya fermentó. Bueno, cuando logramos que sobre el cuarto día, quinto, sexto o séptimo o décimo, pero les garantizo que va a suceder, que le podemos hacer una marquita al frasco. Para ver cómo crece. Claro, en un determinado momento, esa masa madre, ese cultivo va a crecer y va a casi duplicar el volumen. Ajá. Después va a bajar, pero es muy probable que si usamos una harina integral, como la de centeno o integral de trigo, va a crecer y no va a bajar tanto. La harina blanca a veces baja hasta el mismo nivel que... Entonces por ahí nos perdimos el momento donde creció y bajó. No la Porque, vimos. pues, a lo mejor sucedió de noche, estábamos durmiendo y pasó. Cuando esa masa, ese cultivo duplicó, llegó a casi duplicar el volumen, entonces quiere decir que ya tenemos la masa madre activa y la podemos usar para hacer una receta de pan. Ahí empezamos a amasar el Ahí pan. podemos amasar. Pero hay que dejar un poquito para... Bueno, ya cuando dejamos la del amasamos el principio. pan, antes de amasar el pan tenemos que tener una receta donde nos va a decir qué cantidad de harina, qué cantidad de masa madre, que en algún momento, si me quieren consultar, yo les tiro una receta. Y bueno, esa cantidad de masa madre, nosotros tenemos que saber que en el frasco nos va a alcanzar. Si vemos que no nos va a alcanzar, porque nos tiene que sobrar para después seguir Para seguir multiplicándola. produciendo.
Y después te voy a contar algo curioso, si tenemos tiempo, que está muy bueno y es también apasionante para mí. Suponte, en la receta dice que tenemos que usar 200 gramos de harina, pero en el frasco teníamos 100. Bueno, la noche anterior, ¿qué hacemos? Le agregamos 50 gramos de harina y agua. De harina y agua, o un poco más, ponele 100 gramos y 100 gramos, vamos a tener 300. Entonces vamos a usar 200 de esa cantidad que está en el frasco, y 100 nos vamos a guardar para otra. O sea y después, la entonces, próxima receta. Ahí no está hecha la masa, eso es solamente la masa madre. La masa madre. A eso hay que agregarle las cosas que le hay que agregar para hacer pan. Un pan cualquiera, que en vez de echarle levadura, le va a echar masa madre. Harina, agua y sal. Harina, agua y sal. Perfecto. Amasamos. Ese cultivo lo tenemos que guardar una vez que generó la actividad, que duplicó, Sí. siempre en la heladera, para que no se sobrefermente. Bien. Bueno, lo guardamos en la heladera y lo usamos Para la próxima. Para la próxima. Si nosotros hacemos pan todos los días, bueno, ese procedimiento de alimentar o refrescar la masa madre lo vamos a hacer todos los días. Y vas llevando un control. Si no lo tiene hace- 3 días, este claro. tiene 4 días. Si no somos de amasar tan seguidos, bueno, con que la alimentemos una vez por semana está bien y siempre guardado en la heladera. Mucho más fácil de lo que creía, entonces. Sí, es mucho más fácil de lo que queda. Hasta un pavo como yo puede hacer un pan de masa madre. Lo hago yo, más pavo. Pero hace mucho que haces pan de masa madre. Y sí, nosotros arrancamos con nuestro emprendimiento en el 2017 aproximadamente. Bueno. Un poquito Llevas antes. Pero en el toneladas- 2017 vamos a marcar toneladas como... hechas. Sí, sí. Y resulta que yo ya venía haciendo panes de antes, en casa, los fines de semana. Pan normal, pan Sí, casero, sí, como pan hace normal, Marcelo, como hace mucha gente. Exactamente. Y después empecé a experimentar con lo de masa madre. Che, me quedé con ganas de más, pero para la próxima. Dale. En la próxima viene Mariana. La próxima viene Mariana. Y después podemos hablar de algo curioso A ver. que existe en el mundo la única biblioteca de masa madre donde se albergan ahí alrededor de 150 masas madres diferentes. Y está buenísimo porque en esa, conocer la historia, que la pueden encontrar en internet, en esa ¿Qué tienen de biblioteca, diferente unos con otros? y el origen, el tipo de harina, Ah, mira. el tipo de grano de determinado parte del mundo. Marcelo, esto es un mundo distinto. La técnica del panadero, cómo logró encontrar el sabor que tiene la masa madre. Yo encontré el sabor que yo considero que está perfecto. Y te sale siempre igual. Sí, en general lo que no sale siempre igual es el pan. Porque eso depende de la... Bueno, antes que te vayas, acá Sí. trajiste, no quiero que lo mostremos, pero nos trajo regalos, Marce. Sí, Hay unos alfajores de maicena. Hay unos alfajorcitos de Estos no maicena son de masa madre. que vinieron viajando en un canasto de la bicicleta. A ver, pasame un alfajor de maicena. Pero sobrevivieron, che. Mirá, Sí, ahí vamos. hubo un salto en... A ver. Están muy bien. Ah, es muy grande para un solo bocado. No, Yo- Marcelo, no te da la boca. No, Sí. no. Se lo morfó. Se lo- Tiene un jetón este, Se mirá. lo comió. Pero bueno. Y acá nos trajo también, Marce, el almuerzo. Nos trajo Y- la merienda y el almuerzo. Y estos... ¿Eso es con masa madre? Estos son unos baguetines que ¿Podemos te abrir? decía. Arrancó la masa madre antes de ayer se amasó y Esto es el esta resultado. mañana se horneó y nuestra cocinera oficial de Armida, Mariana, preparó estos baguetines. No. De Marcelo. jamón crudo y queso y el otro de jamón cocido y queso para que prueben. Acá- Lo probé en Rognir con ese pan. Ah, claro. Espectacular. ¿Cómo, Sí, cómo Ale, resolvemos Ale. quién come el jamón crudo y el jamón cocido? Sí, Mitad y mitad. Mitad y mitad. Mitad y mitad. Ah, bien. Gustavo, para mí estoy descubriendo un mundo. Creo que Sí. no sé si no me pongo a amasar. No sé. Bueno, Y bueno. si alguien quiere revivir la nota, va a quedar en YouTube para que siga todos los pasos, ¿no? Claro. Y Claro. si no lo consultan, en Güemes 1074. 1074, ahí está Armida. Sí, ahí De nos paso, encuentran. primero lleven lo que hacen ellos y después prueban en casa, por Claro. las dudas. Sí. ¿Cierto? Sí. Saludos a Mariana, Gustavo. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a ustedes, a toda la audiencia y bueno. Gustavo Romero. Hicimos, dijo el mosquito, masa madre esta mañana. Marcelo, háblame, decime algo. No puede. Ya volvemos. Bueno. La Sudeste te acompaña a donde Te vayas. acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo.